Mis amigos, es momento de que pasemos a una parte muy importante del programa y tiene que ver con el libro de libros, tiene que ver con lo que la palabra nos dice. De hecho, hoy vamos a estar estudiando Mateo 14, 13 al 23 y esta historia creo que hoy nos va a dar una perspectiva diferente, por lo menos a mí me tocó cuando empecé a leer el texto y le di una vista diferente. Espero que también su corazón esté dispuesto para atender lo que Dios quiere hablar hoy. Vamos a la presentación de este segmento. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y como les decía, Mateo capítulo 14, versos 13 al 23 tienen una historia muy conocida en donde vamos a ver un milagro sorprendente, pero hay algunos otros detalles que vamos a estar descubriendo en esta mañana. Así que vamos a la lectura de la Biblia. Iniciamos entonces con el versículo número 13 y nos dice así la historia. Cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca a un lugar apartado. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: aquí tenemos solo 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos acá. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo los bendijo. Los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y de lo que sobró se recogieron 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Bueno, este pasaje es valioso, conocemos ya el milagro del que habla, sin embargo hay algunos detalles, no sé si ustedes los notan ahora desde la perspectiva de lo que hemos estado leyendo, y se vuelve todo un reto, ¿verdad? Porque al final el hecho de tener en la práctica lo que el pasaje nos habla, aunque por ejemplo yo no había notado de que el pasaje comenzaba y terminaba de la misma forma, con un Jesús buscando tiempo a solas con su Padre. ¿De qué manera nos reta en la práctica? Porque digamos que es bonito decir hay que apartar tiempo con Dios y que al final en el diálogo se hace fácil, pero en la práctica se hace muy complicado. ¿De qué manera ustedes lo ponen en la práctica, Carol? La verdad es que nos enseña mucho lo que Jesús está haciendo porque vemos a un Jesús ocupado. Jesús no está desocupado, no está descansando, hoy no se levantó y dijo, hoy sí tengo tiempo para hablar con Dios, sino al contrario, nos narra una historia de lo que Jesús está haciendo y dice todavía, él tuvo compasión de la gente y todavía se quedó ahí sanando a algunos. O sea, es un día súper ajetreado para Jesús, pero él sabe qué es lo importante y que para hacer todo lo que él está haciendo, para hacer la obra que Dios le mandó a hacer en esta tierra, necesita esa conexión con el Padre, necesita esos tiempos a solas, necesita esos tiempos de pausa para escuchar la voz de su Padre. Entonces creo que la verdad nos deja una súper enseñanza de que, porque a veces ponemos esa excusa y decimos, es que no tengo tiempo. Me levanto, si ustedes supieran todo lo que tengo que hacer, que vestir a los niños, que sacarlos al colegio, después yo y salir también al trabajo. No sé cómo será la agenda de cada uno, pero creo que nuestra mayor excusa para no tener tiempo con Dios es, tengo mucho que hacer. Y la verdad es que yo estaba escuchando a Robert Morris hace algunos días y él estaba hablando acerca del diezmo. Pero creo que cuando nosotros diezmamos nuestra parte del día, él decía, se requiere más fe para dar los primeros frutos de nuestro trabajo que los últimos. Ajá. Porque al final es lo que me sobra, ¿verdad? Si me sobra algo en mi presupuesto, yo diezmo. Pero cuando lo damos al principio es esa fe de que Dios va a redimir, que Dios va a bendecir el otro 90% de lo que nosotros tenemos en administración. Y creo que lo mismo pasa con nuestro tiempo. Cuando nosotros le damos a Él nuestras primeras horas del día, cuando nosotros intencionalmente tenemos esos tiempos con Dios, Él bendice todo el resto de nuestro día, todo el resto del tiempo que tenemos en administración. Entonces creo que esa excusa ya no tiene sentido cuando vemos lo que Jesús está haciendo y cómo Él, la verdad que pone esa prioridad de conectarse con Dios antes que todo. Así es. Y mira, a mí también me ha sorprendido muchísimo. Jesús se fue en una barca a un lugar apartado. Cuando la gente lo supo, lo siguió.
Cuando Jesús los ve, bueno, yo me había apartado aquí para venir a orar y conectarme con Dios y resulta que ahí está la gente, tengo conversación, se conecta con la gente y empieza a atender a la gente, sanando enfermos, enseñándole, se le entra la noche y se da el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes, que ya lo conocemos, y le dice a sus discípulos, váyanse, adelántense ustedes en la barca, vayan al otro lado, yo me voy a quedar aquí un ratito orando. Y se queda ahí orando, y era... Lo primero que yo pensé es, Dios mío, qué cansado, ¿verdad? O sea, venías de una jornada sumamente agotadora. Sin embargo, ese era el renuevo de las fuerzas del Señor Jesús, el conectarse con Dios. Y yo me ponía a pensar de cómo será esa conversación en tiempos a solas de Jesús con el Padre. Y, amigo oyente, algo que he notado y también a través del Bible Challenge que estamos escuchando o leyendo acerca de David, y esa conexión con Dios en humildad. ¿Quién es este hombre y quién es este pueblo para traerte a ti, Señor, para que puedas aceptar estas ofrendas? Y esa conexión con humildad con Dios te renueva, te da energías, te da esa fortaleza. Amigo oyente, yo lo que concluyo es que en los tiempos ocupados tenemos que ser más intencionales en buscar al Señor, que Él es quien renueva nuestras fuerzas. Quiero confesarles algo. Mi agenda de trabajo es un poquito compleja, ¿verdad? Está llena. Y muchas veces hago el espacio intencional de hacer ejercicio de manera intencional, porque digo, si no lo hago, ¿verdad? El estrés me podría pasar una factura. Y de igual manera, ustedes, el conectarse con el Señor, ese tiempo a solas que puede ser, yo me imagino a Jesús casi escribiéndole alabanzas o haciendo poemas delante de Dios. Esos tiempos, amigo, que tal vez algunos por la prisa probablemente hemos dejado de hacer, ¿verdad? Pero que tenemos que ser más intencionales en prestarle un espacio de tiempo. Y no se trata de no tengo tiempo, se trata de muchas veces ordenar las prioridades. Creo que es exactamente eso, las prioridades. Carol decía algo importante y es, generalmente nosotros nos ocupamos mucho por aquello que es urgente y le restamos importancia a lo que es realmente importante. Sí. Y fíjense que es interesante porque no importa qué tan ocupados estemos, eso no significa que nosotros tengamos que caer en esa prisa que es la que no nos permite a nosotros disfrutar lo que tenemos alrededor y no solo para nosotros, sino para poder tener tiempo para los demás. Lo que es impresionante lo que hablaban ustedes ahorita, Jesús estaba muy ocupado. O sea, no dice que él se había levantado de un día de descanso. O sea, su vida era muy, muy ocupada, pero siempre tenía tiempo para lo que era realmente importante y era porque él no se apresuraba. Y cuando uno lee los evangelios, a mí me gusta mucho porque no vemos a un Jesús que andaba deprisa. Tenía tiempo para parar y hablar con la persona que era importante en ese momento. Tenía tiempo para poder orar por los enfermos. Nunca se apresuró. Y creo que es lo que nos está enseñando la temporada. Y la verdad es que el material que hemos estado leyendo, que es, digamos, la base de lo que estamos platicando y que nos enseña aquí a través de esta lectura de la Biblia, es que nosotros, no importa que tengamos mucho que hacer, siempre tenemos que tener una vida en la que la prisa no sea la que nos gane, sino que tenemos mucho que hacer. Creo que es el autor John McCormack que dice en un momento, no es lo mismo tener una vida con mucho que hacer que una vida con demasiado que hacer. Porque decía, cuando es demasiado que hacer significa que hay que eliminar cosas de tu agenda. Cierto. Pero nosotros podemos tener una vida con mucho que hacer, como la vida que nos presenta aquí los evangelios de Jesús, ¿verdad? Que era con mucho que hacer, pero siempre tenía tiempo para hacer lo importante. Entonces, creo que es eso. Y hay una palabra tal vez en esta lectura que me gustaría mucho resaltar, y es que Jesús, precisamente por no estar apresurado, pudo tener compasión por las personas. Y fíjense que compasión no es lo mismo que tener tristeza o tener lástima. Y muchas veces nosotros pasamos y decimos, ay, qué lástima. ¿Por qué? Porque vamos deprisa. Sí. Pero para poder tener compasión no podemos pasar y decir, ay, sí, qué lástima. Es que la compasión también hace algo en la vida de la Ahí gente, es, ¿verdad? la compasión, pero por eso se necesita tener ese tiempo para decir, compasión es, veo la necesidad, pero actúo, ¿verdad? Hago algo al respecto. Pero cuando nosotros estamos muy apresurados, no podemos tener compasión aunque querramos, porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces solo decimos, sí, ojalá alguien lo ayude. A veces pasamos de ahí un choque, ay, ojalá alguien... Ajá, vaya a Señor, tener mándale ayuda. ¿verdad? O sea, de poder tomarnos el tiempo. Entonces es eso, bajemos las revoluciones, no nos apresuremos y vamos a tener una vida, como dijimos al principio,
muy saludable. Este fin de semana precisamente les cuento, aprendía acerca de la importancia de priorizar y de hacer cambios. Y alguien, pues la persona que compartía el mensaje decía, una buena forma de demostrar que estoy haciendo cambios es obedecer. Y yo creo que hoy el Señor nos está hablando a nosotros acerca de la importancia de priorizar y tener tiempo con Él, porque a veces nuestra agenda se llena tanto que no tenemos disponibilidad ni unos minutos para buscarlo a Él y regularmente cuando se trata de Él todo es a la carrera. Yo quisiera preguntarles así rápidamente y brevemente, ¿algún consejo práctico que ustedes tomen en cuenta para priorizar ese tiempo con Dios? Hacerlo en los primeros minutos de la mañana. La verdad es que a veces tenemos una excusa y yo la he puesto. Es que yo soy persona de que en la mañana y en el día vivo, en la noche duermo, casi muero. Casi muero. ¿Verdad? Porque descanso y me encanta dormir temprano en la noche. No me gusta desvelarme. Ahora por mi vida y porque tengo un esposo que a las 2 de la mañana dice él que empieza su momento jornada productivo. ¿Verdad? Entonces, obviamente he aprendido a acostarme más tarde, a dormir más tarde. Pero creo que para mí algo que me ha funcionado es hacerlo en los primeros minutos de la mañana. Darle ese tiempo a Dios. Si a ti te funciona en la noche está bien, pero creo que cuando lo hacemos al final del día es lo que me sobró de tiempo. Y a veces no nos sobra tiempo con todo lo que tenemos que hacer. Entonces, para mí un consejo práctico y que a mí me ha servido mucho es hacerlo los primeros minutos de la mañana, pero levantarme antes. Porque si yo me levanto a la misma hora en donde mi tiempo está súper justo para hacer todo lo que hago, voy a volver a decir, no tengo tiempo. Entonces, levantarme unos minutos antes y de verdad, ustedes ahorita, no sé si ustedes cuando salieron estaban ya los pajaritos cantando, Sí, pero es una hermosura escuchar eso y cómo no se va a conectar con con la presencia de Dios. Es mucho más fácil, ¿verdad? Hacerlo y tener ese momento de quietud. En mi casa, en esa hora no hay nadie levantado, entonces yo lo disfruto mucho, entonces para mí eso es un consejo. Excelente. Yo quiero destacar que Carol es madre de 2 nenas y les da homeschooling en casa y trabaja desde casa y viene a Vaya con Dios. Y digo, ¿cómo te alcanza? Y siempre viene con esa sonrisa así que irradia tanto ánimo. Pero una recomendación que a mí me ha funcionado muchísimo y si la quisiera dar es yo salgo a caminar. O sea, es en la mañana y trato de salir a caminar. Me es más fácil conectarme. Y si hay un área verde en el lugar donde vivo, y me voy a esa área verde y siempre empiezo con esto. Dios, qué bueno que viniste. Qué bueno que nos podemos hablar. Y sí, yo sé que siempre está ahí, siempre está con nosotros, pero esa disciplina a mí me ha bendecido tanto, mis amigos, el salir a caminar. Sí, el tema de conectarse a través de la naturaleza es impresionante. Y yo diría, hay ciertos elementos. Uno, ser agradecido. Cuando nosotros estamos agradecidos, entonces priorizamos de mejor manera. Cuando estamos agradecidos con el Señor, es lindo poder conectarnos con Él, porque no es solo te quiero pedir, sino que es, les voy a contar algo que a mí me pasa. A mí me gusta muchísimo el despertarme. Y fíjense que no me importa a qué horas haya sido, a veces no es programado. Si me despierto en la madrugada, aunque sea solo por un momentito, mi deseo siempre es dar gracias. Entonces, aunque sea que me vuelva a dormir, solo quiero terminar, o sea, ese momentito y comenzar y terminar. Señor, te doy gracias y aunque sea que me vuelva a dormir. Y lo otro es eso, nunca perder la capacidad de asombrarnos. Miren, el Señor dejó tanto para nosotros y cuando nosotros observamos, no andamos deprisa, observamos y nos asombramos de lo que Él ha hecho, entonces eso nos mueve también a conectarnos con Él, a priorizar una relación con Él. Entonces, creo que son varios elementos, ¿verdad? Hacerlo desde temprano, conectarnos a través de la naturaleza, salir a caminar es delicioso, ver el amanecer, lo que sea necesario. Pero es eso, seamos como niños, nunca perdamos esa capacidad de asombrarnos de lo que de quién Dios es y de lo que Él ha hecho para nosotros. Yo les quiero compartir rápidamente, en mi caso, agendarlo. Ponerlo en el teléfono, un horario específico, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, se me pasa. Tengo tantas cosas que hacer que al final no lo anoté, ¿verdad? Y entonces necesito que el teléfono me recuerde, es hora de... Y esa parte me ha servido muchísimo, Carol. Pero yo quiero hacer notar algo que dijo Aner, que a veces damos la presencia de Dios por sentado en nuestra vida. Y el agradecer a Dios que te hagas presente en mi vida, que yo pueda sentir tu presencia, que yo pueda saber que tú me estás escuchando, creo que es parte del agradecimiento que decía Ricky. Porque a veces estamos por sentar la presencia de Dios. Ahí va a estar, ahí siempre va a estar, y cada vez que yo quiera y se me dé la gana y tenga tiempo, Él siempre va a estar ahí. Y sí, Dios siempre está y Dios siempre busca nuestro corazón y nos encuentra en esos lugares de angustia, incluso de olvido de nosotros. Pero el hacer esas citas con Dios, yo me imagino lo que Dios ha de sentir cuando nosotros proponemos en nuestro corazón
juntarnos con Él, ¿verdad? Si nos juntamos con nuestros amigos, si nos juntamos en familia, ¿por qué no hacer una cita para juntarnos con Él? Y yo, si a mí me encanta cuando, por ejemplo, mi esposo me dice, mira, esta cita va a ser especial para nosotros y vamos a hacer todo lo posible para proteger este tiempo, yo me siento bien porque yo digo, soy una prioridad para Él en medio de su trabajo, en medio de todo lo que tiene que hacer. ¿Cuánto más se sentirá Dios de importante, de amado, de buscado por nosotros cuando nosotros proponemos algo en nuestro corazón y lo hacemos? Fíjense, yo quisiera contarles que una persona que yo admiro muchísimo, un hombre de Dios, hace ya un tiempo, me recomendó y me decía, cuando ores en la mañana, o sea, jala una silla y pon una silla enfrente. Y dile al Señor que lo estás invitando para estar ahí. Yo sé que suena un poco extraño ustedes. Y me recuerdo la primera vez que lo hice, me sentí así como, o sea, si Dios está en todos lados, ¿por qué necesito una silla? Pero miren, no se imaginan la diferencia que hace es eso, porque nos enfocamos y estamos más pendientes. Estoy orando y estoy viendo la silla y les puedo decir, o sea, verdaderamente uno siente que el Señor está ahí, porque es eso, porque fue invitado. No es solo, digo, gracias, ¿verdad? Porque muchas veces se nos pasa el día así, sino que poder, es eso. Es lo que decía Carol, priorizar y decir, este es tu tiempo, Señor, ¿verdad? Quiero estar contigo. Lo haríamos con una persona importante, ¿o no? Sí. O sea, si yo invito a alguien para tener un tiempo con él, yo no voy a tener solo una silla. Estoy pensando, uy, necesito, ¿qué le voy a dar de tomar? Entonces, poder poner una silla, no se imaginan el ejercicio tan lindo que es. Qué lindo. Vaya con Dios. Estamos en la temporada Sin Estrés, un día a la vez, con la lectura de este precioso libro, Elimina las prisas de tu vida. Y hay una situación allí, le pido a producción que por favor prepare la imagen y a ver si ustedes recuerdan este aparatito. Tiene que ver con algo de lo que vamos a leer hoy. Este aparatito que nos cansaba la mano. Me sentí viejo yo ahorita. ¿Alguna experiencia utilizando este aparato? Para los que no saben, es un teléfono. El teléfono ¿de qué será? ¿De Rosetta? De disco, creo que De sí. disco. La pregunta Sí. sería, ¿a cuánto los papás les pusieron el candado? Para que no estuvieran agarrando mi teléfono, pues. Bueno, hay otra imagen de ver cómo hemos pasado o cómo han ido cambiando las cosas, ¿verdad? Así que mire esto. Por ejemplo, antes las cámaras, ¿verdad? Donde tenía que llevar uno los rollos a revelar al centro fotográfico. Ahora todo está en Instagram. Ajá. El Facebook, ¿verdad? Básicamente ahí la gente comparte su diario, su vida. Sí. Tus emociones. Las noticias del Twitter, ¿verdad? Ahora, antes era necesario tener el periódico y en YouTube ahora uno encuentra de todo lo multimedia. Antes los videos, ¿verdad? En la Los imagen videoclub. había uno del VHS, ¿verdad? Pero la gran camarota. Sí, cabal. ¿Cómo hemos cambiado? Hemos cambiado. Sí. Y esto tiene que ver mucho con lo que hoy vamos a platicar con este libro, Elimina la prisa de tu vida. Así que usted prepárese porque vamos con la lectura de este valioso libro. Miren, y vamos a leer este tema, yo creo que está súper bueno. Dice, el aburrimiento, una oportunidad para estar con Dios. Creo que ninguno de nosotros pudiera haber dicho mejor este tema. Y dice así el autor, tengo la suficiente edad para recordar algo que en los años 90 se llamaba aburrimiento. ¿Les suena? Ustedes los nativos digitales no tienen idea de lo que hablo. Aburrimiento es como cuando hay una mala conexión de Wi-Fi y el inicio de Instagram tarda más de 2 segundos en cargarse. Pues algo así es el aburrimiento, pero multiplicado por mucho más. Si naciste después de 1995, entonces realmente no puedes recordar un momento en el que el infinito no estuviera al alcance de tu bolsa por medio de un teléfono celular, pero yo sí puedo. Hubo una época en la que uno viajaba y se quedaba mirando por la ventana sin nada que hacer. En ocasiones esperabas en la fila de tu cafetería preferida, con 5 personas delante tuyo y nada más te quedabas ahí parado. ¿Alguno se acuerda de esto? De esperar el autobús, quedarte atrapado en el tráfico, estar sentado en el cine mucho antes de que inicie la película. Y aunque es fácil sentimentalizar algo tan tonto como el aburrimiento, ninguno de nosotros sinceramente quiere volver al mundo predigital. Somos más eficientes que nunca y en mi caso hago más cosas en menos tiempo del que jamás podría haber soñado una década atrás. Sin embargo, hay ventajas y desventajas. Ahora tenemos acceso al infinito a través de nuestro nuevo yo cibernético, lo cual es grandioso, pero también hemos perdido algo crucial. Esos momentos de aburrimiento eran potenciales portales a la oración, pequeñas oportunidades a lo largo del día para despertarnos a la realidad de Dios que nos rodea.
momentos para despertar a nuestra propia alma, para llamar la atención de nuestra mente hacia Dios, para salir de la droga de la prisa y regresar al hogar de la conciencia. Ahora, todos esos pequeños momentos se han ido, devorados por el carnívoro digital. El instante en que sentimos apenas una pizca de aburrimiento, estiramos la mano, buscamos a nuestros apéndices, es decir, estos teléfonos celulares. Entonces, chequeamos nuestras fuentes de noticias, respondemos algún correo electrónico, leemos un tweet acerca del otro tweet sobre quién sabe qué, nos fijamos en cómo estará el clima la siguiente semana o el jueves, buscamos un nuevo par de zapatos y naturalmente nos lucimos un rato en el juego de Candy Crush. Una encuesta de Microsoft halló que el 77% de los jóvenes adultos respondieron con un sí a la pregunta. Cuando nada ocupa mi mente, lo primero que hago es buscar mi teléfono móvil. El único lugar donde prácticamente podemos estar solos con nuestros pensamientos es en la ducha y es solo cuestión de tiempo hasta que nuestros dispositivos se vuelvan a prueba de agua, lo cual, imagino, desembocará en el apocalipsis. Me permito despotricar brevemente de esta forma para dejar claro que eso tiene profundas implicaciones en nuestro aprendizaje sobre Jesús y nuestras experiencias o falta de ellas respecto a la vida que Él tiene para ofrecernos. ¿Cómo así? Es simple. Esta nueva forma de distracción digital acelerada nos está robando la posibilidad de estar presentes con Dios, presentes con las personas, presentes frente a todo lo que es bueno, bello y verdadero en nuestro mundo, incluso presentes en nuestra propia alma. Una vez más, Andrew Sullivan, en su manifiesto por el silencio en una era de ruido, escribió esto. Hay libros por leer, paisajes por recorrer, amigos con quienes estar, vida para ser vivida plenamente. La debilidad específica de nuestra civilización es esta nueva epidemia de distracción. Y su amenaza no es tanto, pero nuestras mentes. La amenaza es para nuestra alma. A este ritmo, si el ruido no cesa, podríamos incluso olvidar que tenemos alma. El ruido del mundo moderno nos hace sordos a la voz de Dios. Ya he despotricado lo suficiente. Ahora, una pregunta. ¿Existe alguna práctica en la manera de vivir de Jesús que nos pueda ayudar con esto? ¿Un tipo de arte sometido a la prueba en el tiempo o una disciplina espiritual, si se prefiere, que pueda prepararnos para prosperar en medio del caos de la sociedad moderna? La respuesta es sí, absolutamente. De hecho, hay varias. Hablaremos a continuación de mis prácticas preferidas para desacelerar la vida. Qué interesante lo que estamos leyendo y totalmente desafiante. Creo que estamos sobreestimulados, ¿no? Estamos en la era de la estimulación, sobreestimulación. De hecho, no solamente en entretenimiento que abunda, sino que también en cosas por hacer. Y hace poco leía un estudio de alguien que hablaba de la era de la infoxicación, ¿verdad? Del exceso de información que tenemos y también eso nos consume muchas veces y no sabemos cómo lidiar con el entretenimiento, con todo lo que tenemos que hacer. Y alguien dice, pues que no está mal estar informado, ¿verdad? Sin embargo, la información también llega a saturar nuestra vida. Y yo creo, Julio, que esta intoxicación de información solamente nos está informando, solamente está metiendo datos a nuestra cabeza y nos está distrayendo de lo esencialmente importante de nuestra vida, pero no nos está formando o nos está malformando. Está malformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, incluso nuestra manera de tener relaciones interpersonales. Yo recuerdo hace un tiempo que mi hermana pues no vive acá en Guatemala, vive en un país bien lejano y estuvo acá en Guatemala unos días para vacacionar y me recuerdo que llegó ese día a la casa bien molesta y me dice, mira, me junté con tal persona que tenía años de no ver y me siento en una mesa con esta persona y lo primero que hace es sacar su teléfono y empezar a escribir. Y yo tenía ratos de no verlo, yo empezaba a tratar de hacer conversación y esta persona metía en el teléfono y dice que en un momento le dijo, mira, nos vemos, ¿verdad? Yo me tengo que ir a hacer otras cosas. Y esta persona así como, pues no, pero ¿por qué? Tenemos ratos de no vernos. Pero pareciera que te acabo de ver porque no valoras este tiempo que podemos platicar. Yo ya no voy a venir en cuánto tiempo. Pero qué tan valioso es para nosotros la persona que está enfrente de nosotros, a la par de nosotros, porque a veces nos perdemos esos momentos de conexión, esos momentos de formar nuestro carácter, de formar cosas en nosotros por malformarnos a través de toda esta estimulación informática que estamos teniendo. Entonces, la pregunta para mí, a través de este contenido es, ¿qué cosas me estoy perdiendo? ¿Qué
tal vez esos momentos que Dios quiere tener conmigo a solas, me estoy perdiendo por darle importancia a toda esta información que va a estar ahí siempre. Pero estos momentos que tenemos se van a pasar. Esto me hace recordar un video que andaba por allí. Salen dos escenas. La primera escena está el jovencito sentado en el sillón con el teléfono y el abuelito sentado a la par. Y él está viendo el teléfono. Y en la otra escena está el niño llorando la ausencia de su abuelito. ¿Verdad? Y entonces dice, por no valorar a las personas en el momento oportuno, ¿verdad? Wow, qué impresionante. Y es que en el momento del aburrimiento, cuando nos entra esa inquietud y agarrar el teléfono. Yo he estado en reuniones donde incluso se tienen el teléfono para poder estar monitoreando un partido, por ejemplo, de algún deporte. Y entonces uno se siente así bien, no tan cómodo, ¿verdad? Apartar ese tiempo. Yo recuerdo, usted estaba pensando aquellos espacios de tiempo cuando con mi papá nos llevaba a comer mojarras a Matitlán. Cuando eran buenos. No sé si cuando no tenían 3 ojos. Mojarras a Matitlán. O salir al Parque Berlín, que ahora está tan bonito, o a la Avenida de las Américas. Simplemente a pasar un tiempo y estar fuera de lo cotidiano. Yo me quedo sorprendido porque aquí comentaba la semana pasada que hay personas que ven 5 capítulos de una serie en la misma tarde. ¿En serio? ¿A qué hora? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? 5 capítulos, 6 capítulos, uno tras otro, ¿verdad? Pues levantate, ¿verdad? Salí, platicá, conviví, visitá a tus papás o que tus hijos visiten a los abuelos, pero salgamos de esa vorágine, ¿verdad? De tanto quitadera de tiempo, mi Ricky. Sí, es impresionante, pero creo que todos hemos caído en esto. El autor aquí usa un término en el cual yo no estoy de acuerdo porque él usa el término nativos digitales. En realidad hemos aprendido que no existe un verdadero nativo digital, porque el hecho que hemos nacido en una era digital no significa que nosotros sepamos cómo manejar la era digital. Lo que pasa es que a lo que se refiere es que nosotros vemos que los niños, incluso los bebés, pueden aprender a manejar una pantalla desde muy pequeños. Y eso es porque han hecho los aparatos muy intuitivos, o sea, con sus movimientos y todo. Pero eso no significa que yo haya nacido sabiendo cómo modularme, cómo cuidarme, cómo hacer uso de la tecnología y no que la tecnología me absorba. Entonces, tenemos que entender qué es eso. O sea, a pesar de que estamos viviendo en una era una era digital completamente, tenemos que ser nosotros quienes podamos manejar esto y no que esto nos maneje a nosotros, porque miren, es impresionante. Acabamos de estar con Evelyn en una capacitación que me impresionó muchísimo porque esta persona nos estaba diciendo que en Estados Unidos, son estadísticas de Estados Unidos, pero los niños en Estados Unidos pasan menos tiempo al aire libre que un privado de libertad en promedio. Fíjense. ¿En serio? Eso significa menos de 1 hora al día, porque un privado de libertad en Estados Unidos de promedio pasa 1 hora al aire libre y los niños imagínense, el privado de libertad porque no puede, pero nosotros podemos y no lo estamos haciendo, no estamos motivando a nuestros hijos a que salgan a jugar. Yo me recuerdo, yo pasaba en la tarde, o sea, tenía que hacer mis tareas y de ahí era estar en la calle, estar jugando. Entonces, es eso, nos hemos perdido de lo mejor por estar metidos nosotros, ¿verdad?, en el tema de la tecnología. Entonces, tengamos cuidado porque es triste que en algún momento miremos para atrás, como decía ahorita Julio, o sea, que miremos para atrás y digamos, ¡ala, qué horrible! Mejor le hubiera prestado más atención, ¿verdad? Sí. Acabo de leer algo de un ministerio que decía, los teléfonos inteligentes ya han reemplazado a nuestro reloj, a nuestra cámara, a nuestro despertador, a nuestro calendario, y decía él, no permitamos que también reemplace a nuestra familia. Wow. Hola, lo leí y dije yo, qué tremendo, porque de verdad ha sido así, ¿verdad? Entonces, es eso, solo seamos intencionales, no es para venir aquí y meter miedo, juicio, condenación, sino que sencillamente para que digamos, o sea, es necesario que nosotros podamos aprender a hacer esas pausas, a gozarnos la vida, porque decía aquí en la lectura, el ruido del mundo moderno nos hace sordos a la voz de Dios. Wow. Y es tremendo. Sí. Pasamos tan ocupados que se nos olvida poder pasar tiempo con Dios. Y solo regresando un poquito a lo que decía hace un momento Julio, y es poner recordatorios me ha ayudado a mí mucho. Fíjense, incluso con el tema de orar. Evelyn y yo lo usamos. Entonces ponemos en nuestra alarma, ¿verdad? O sea, varias veces al día diferentes temas por los cuales vamos a orar.
Y eso nos ayuda, porque si no, se me va el día. Sí. Entonces, cuando suena es como, ok, paro, estoy haciendo lo que estoy haciendo, no tiene que ser una hora de oración, paro, es un momentito, me conecto otra vez con Dios, tengo tiempo con Él y sigo mi día. Pero como decía Julio, o lo calendarizamos o lo metemos en nuestra agenda o no nos va a pasar, ¿verdad? Así es. Y es que tenemos tanto por ver, por oír y por hacer que estar conectados con Dios se hace una misión imposible. Fíjate que por eso menciona aquí, creo que también el autor, que cuando estemos así con ese aburrimiento nos distraemos, recordemos que tenemos una vida por ser vivida, ¿verdad? Aquí me lo menciona, hay una vida para ser vivida plenamente. Y me gustó esa palabra plenamente porque es el deseo y el diseño que tenemos de parte de Dios de vivir vidas absolutamente plenas, felices, contentos, realizados. Y en lugar de enfocarnos en el problema de la dificultad, en esa cosa que me distrae, enfocarnos en Jesús, ¿verdad? Y yo creo que algo muy importante que es el autor es que son pequeñas oportunidades para conectarnos con la realidad de Dios. A veces vemos lo que, valga la redundancia, lo que nuestros ojos naturales ven. Pero cuando nosotros hacemos esa pausa y nos conectamos con Dios, tenemos la capacidad de ver la realidad de Dios, lo que Él ve, lo sobrenatural. Y a veces tal vez estamos teniendo un problema con nuestro hijo, está haciendo un berrinche, no logró aprender la letra que le estábamos enseñando, pero solo vemos lo natural. Y en medio del corre-corre empezamos a tomar malas decisiones. Pero cuando hacemos esa pausa decimos, Dios, me quiero conectar contigo. ¿Qué está pasando aquí? Me conecto a una realidad diferente. Y entonces puedo actuar como cristianamente, ¿verdad? Como decía Aner en el segmento, sale Jesús de mí, porque constantemente me estoy conectando con Él. Pero no puede salir Jesús de mí en ciertas circunstancias si no me conecto con Él durante el día. ¿Por qué? Porque me conecto a esa realidad espiritual, sobrenatural que Él quiere. Y creo que es más real de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Yo quiero invitarlo, si usted reconoce de que hoy Dios no está siendo su prioridad, aunque usted diga que es su prioridad y lo diga con su boca, pero en su tiempo y en su agenda no se nota, quizás hoy es un buen día para abrir el corazón y pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? En ese dominio propio y en esa lucha que tenemos todos los días para ponerlo a Él en el centro de nuestra vida. Yo quiero pedirle a Aner si nos ayuda dirigiendo una oración en este momento. Claro que sí. Y le invito a que nos conectemos con el Señor. Amado Jesús, amado Dios, vengo delante de ti presentando la semana que tengo por delante, Señor, y pidiendo tu ayuda divina, tu favor divino, Señor, tu gracia divina. Y, Señor, presentarte a ti mi ritmo de vida, porque mi ritmo de vida puede estarme dirigiendo a una dirección que yo no quiero terminar, Señor. Yo quiero vivir una vida plena, una vida en la cual descubra tu favor en cada instante, en cada aspecto de la naturaleza, que pueda verte y pueda escucharte, Señor. Dispongo mis oídos, dispongo mis ojos para verte, dispongo mi corazón para poder sentir lo que tú quieres, Señor, darme. En el nombre de Jesús te entrego mi semana y nosotros desde acá, desde la cabina, lo bendecimos y declaramos que la gracia y el favor del Señor está con usted. Vaya con Dios. Estamos en la temporada estamos en la temporada sin estrés, un día a la vez. Ahí está, corregido. Un día a la vez sin estrés. Sin estrés, un día a la vez. Y hoy estamos pues platicando acerca de esos tiempos importantes para estar con Dios. Y creo que de alguna manera pues Dios nos está retando. Ya hablamos de la tecnología y de las cosas que nos está llevando a hacer. Pero ustedes podrían recordar por un momento la infancia. Su infancia y recordar cuando no habían, vimos el teléfono de disco, cuando uno estaba aburrido no podía ir a jugar con el teléfono de disco, pero habían otras formas de divertirnos y me gustaría preguntarles así rápidamente alguno de esos juegos con los que ustedes se entretenían y pasaban horas. Ustedes no van a decir nada. Pero miren, parte de nuestras distracciones fue incendiar un terreno baldío que estaba atrás de mi casa. Es que había un gran terreno baldío. Entonces, mis papás siempre tuvieron una empresa, entonces usaban bolsas de plásticas transparentes. Entonces nosotros, como buenos samaritanos, le dábamos bolsa a nuestros amiguitos y nos íbamos a agarrar mariposas. ¿Verdad? Entonces yo regresaba rayada de las piernas y etcétera. Pero en una de esas se nos ocurrió hacer una fogatía.
era verano, ¿verdad? Entonces cuando se empezó eso a agarrar fuego, nos fuimos todos a la casa y nos pusimos todos de acuerdo. Yo no los puse de acuerdo, de verdad. Alguien más puso de acuerdo y nos dijo, ya cállense, solo eso sí, vamos a decirle a las personas que tenían ropa tendida que la entren. Y ahí nos delatamos, porque todos empezaron así como, ¿por qué entren la ropa? Porque se empezó a volar todas las cosas quemadas, ¿verdad? Entonces a todos nos dieron ese día, Eras ¿verdad? tremenda, Carol. Eras, pero... Es que qué alegre. Sin teléfono, ¿qué más podía hacer? Quemar el terreno baldío. Sí, yo recuerdo mi niñez en el campo era alegrísimo jugando con mules, jugando en el campo, ir a barranquear. Pero también aquí, ya más adolescente, jugando fútbol, ¿verdad? Recuerdo que cerrábamos las calles del barrio a ustedes y un par de piedras para chamusquear. Así la pasábamos durante mucho tiempo. Era sumamente alegre. Sí, y ese término ahorita que lo dijo Ana, barranquear, ¿verdad? Barranquear. Es algo que no sé si solo nosotros entendemos. O pero, chamusca. Sí, o la chamusca. ¿Cierto? Hay que definir qué es barranquear. Es barranquear, sí. Dícese de aquella actividad en la que nosotros íbamos a los A los barrancos. Así, pero es que la verdad es que es eso, nos podíamos divertir con muy poco. ¿Verdad? Yo creo que eso es una de las cosas que nosotros también como papás hemos fallado, y es que les hemos hecho creer a nuestros hijos que se necesita mucho para pasar un buen tiempo, cuando en realidad 2 piedras y una pelota, y la pelota podía ser de cualquier cosa, ¿o no? Porque a veces no teníamos una buena pelota, pues. O sea, yo me acuerdo que de jugar fútbol entre el aula, incluso con una lata, solo apachada, ¿verdad? O sea, en realidad uno puede pasar un buen tiempo, y es eso, solo recordar una cosa. El aburrimiento es la madre de la creatividad. Y nosotros ahora con nuestros hijos no queremos que se aburran. Y es bueno que pasen un tiempo, porque cuando uno se aburre, uno comienza a pensar qué puedo hacer. Y entonces uno comienza a imaginarse algunas cosas como incendiar un sitio. No sé si van a buscar a Carol más adelante para... Ya lo confesé. Pero es eso, o sea, solo... enseñémosle a nuestros hijos que se puede pasar muy bien, y es eso, fomentemos el que ellos puedan hacer algo con muy poco, ¿verdad? Porque lo malo es darle las pantallas para decirles entretenete. Sí, no, y las amistades profundas que pues teníamos. Yo recuerdo todavía que tengo en el Facebook, ahora nos encontramos y verdad, todo lo que hacíamos, pero ahora hemos perdido esa capacidad de conectarnos fácilmente con otras personas por las redes sociales. Sí, hoy en las colonias los niños están solos, ¿verdad? Ya no hay amiguitos con los que jueguen. Hay algunas imágenes que quiero mostrarles para ver si ustedes se identifican con esto, y a nuestra audiencia también nos cuente qué juegos tenían en la infancia con los que se divertían con muy poco. Bastaba un poco de tiza y unos, ¿cómo se llamaban los tejos, no? Un tejo para jugar, una tiza. Una piedra, o sea, veo. Una piedra, o sea, veo, hermano. Yo creo que yo con una piedra ejercicio suena muy sofisticado. Un trompo, así. Yo nunca pude hacer eso, muchachos. Ay, no puede ser. Nunca lo pude hacer. Las Enrollada mujeres sí, no jugaban. pero no sé, no. Y hay muchas otras cosas con las que nos pudimos divertir y pues disfrutar de buenos momentos sin pantallas. Y creo que vale la pena mencionarlo. Ya lo decía Ricky, ¿verdad? De la importancia de que nuestros hijos también tengan relación con el mundo exterior, y ese dato escalofriante que nos compartías, y que no estaremos muy distante de eso, ¿verdad? En nuestro país, en donde los niños pasan aproximadamente, veía un dato esta semana de que pasan en Latinoamérica los niños 2.5 horas frente a una pantalla regularmente, diariamente, ¿verdad? Sí, él les va, Julito. Hay niños que pasan más tiempo. Sí, y es un dato terrible. Y entonces, ¿por qué no invitar a los papás para que nos pongamos creativos también, y con poco les brindemos a nuestros hijos un poco de entretenimiento, ¿verdad? Sin necesidad de pantallas, y ¿por qué no? También un poco de aburrimiento para que se pongan creativos. Para que se pongan creativos. Sí, queremos compartir también mensajes que la comunidad se hace presente acá. En primer lugar, quiero saludar a mi querido Wellington Domínguez Monterrosa, que el día de hoy está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, mi querido Well. Feliz cumpleaños también a Eddie Gaitán, y también a Jacqueline García. Dice, debo organizarme con mi tiempo de trabajo, debo alejarme del teléfono el fin de semana. Empecé este fin de semana, dice, como el ayuno de teléfono o de redes sociales. Y también un saludo a Carlos Emilio, que también nos escribe. Excelente. Quiero saludar a Hugo López, que él nos dice, en mi caso reconozco que mi gran distracción es la prisa.
por tratar de ser productivo. Este libro me ha dado duro a todos, don Huguito. Pero lo necesitaba, dice. Saludos y bendiciones, sigan adelante. También Claudia Escobar nos escribe, buen día, a mí lo que me absorbe es el afán de cubrir todo desde que me quedé viuda. Ay, qué duro. Pienso mucho, dice, estoy entregándole todo a Dios. Así es, Claudia, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, así que ampárese ahí y ahí Él le va a hacer descansar. Y es impresionante cómo el tema de las pantallas es tan recurrente, ¿verdad? Lili Reyes nos dice, mi mayor distractor ha sido el trabajo y el celular. Deseo ganarme esta entrada, sería un regalo, y oigan esto, está tocando el corazón, sería un regalo de cumpleaños, ya que ayer cumplí 47 años. ¡Felicidades! Y también Byron nos dice que sus distracciones han sido la prisa por eventos sociales, compromisos laborales y las redes sociales. Es impresionante, pero sí, ¿verdad? Siempre está ahí. Esa es una de las cosas que a lo que tenemos que prestarle atención. Y yo solo quiero contarles algo que aprendí hace un tiempo. Escuché a una persona y decía, cuando estamos aburridos, inmediatamente sacamos el celular, ¿verdad? Entonces, decía eso, cuando estamos haciendo una cola o algo, en lugar de ponernos solo a ver redes sociales, ¿verdad? A ver TikTok, ¿saben qué recomendaba? Pónganse a ver fotos. Y fíjense que es lindo. Entonces, ahora cuando estoy en un momento y sé que voy a esperar unos cuantos minutos, abro mejor la aplicación de fotos y me pongo a ver fotos. Miren, es impresionante porque eso trae recuerdos, nos trae a memoria momentos especiales. Entonces, en lugar de estar perdiendo el tiempo, estamos ganando tiempo al ver fotos. Así que, como recomendación, es algo muy práctico y es eso. Si no va a leer, que es un buen momento también para leer o para escuchar algo, vea fotos. Es genial. Bendiciones a todos en el set. Mi distracción principal es el trabajo con WhatsApp. Como tengo que responder, se me juntan a veces varios mensajes y se me pasa cuando estoy en la familia. Y ahí pues tiene ese distractor Andrea Samayoa. También dice, definitivamente uno de los distractores mayores para mí ha sido lo agotador que es hacer los quehaceres de casa y el home office. Ahí estoy sumamente agotada, dice Gaby Romero. Bueno, gracias a ustedes por la interacción. Pronto sabremos quiénes son los ganadores, así que usted puede seguir participando. Ahora vamos a continuar con la lectura de este libro, Elimina las prisas de tu vida. Sí, y seguimos entonces y dice la lectura, Jesús y el lugar tranquilo. Al final de Mateo 3 hay una historia fascinante sobre el bautismo de Jesús. Cuando Él ascendió del agua, se escuchó literalmente una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Esto fue la plataforma de lanzamiento desde donde Jesús fue enviado al mundo. Sin embargo, en el siguiente renglón leemos esto. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiese a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó. Observa que lo primero que Jesús hace luego de su bautismo es encaminarse directamente al desierto. Desierto aquí no significa necesariamente arena y calor. La palabra griega es eremos y tiene una amplia gama de significados. Se puede traducir como el lugar desierto, desolado, solitario, tranquilo. Hay muchas historias en los evangelios sobre la relación de Jesús con el eremos, pero esta es la primera de ellas y quiero que la veas porque es el punto de partida de su ministerio y misión. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Qué querrá decir eso? Si has leído la Biblia de Génesis a Mateo, entiendes que Jesús tiene que enfrentarse cara a cara con el diablo. El protagonista debe enfrentarse al malvado para acabar con todos los malvados. El mal debe ser derrotado. Sin embargo, ¿por qué en el desierto? ¿Por qué solo? ¿Y por qué luego de 40 días de ayuno cuando tiene hambre? Por años esta historia no tuvo sentido para mí porque pensaba en el desierto como un lugar de debilidad. Lo interpretaba de esa manera. ¿No es eso tan típico del diablo? ¿Atacarnos al final de un día largo o de una semana cuando estamos hambrientos o en nuestro peor momento? Ay, no obstante me di cuenta, es que miren este pelito, se me estaba levantando. No obstante me di cuenta de que era al revés. El desierto no es el lugar de debilidad, es el lugar de fortaleza. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto porque era allí y únicamente allí que Él estaba en el punto máximo de sus poderes espirituales. Fue solo después de 1 mes y medio de ayuno y oración en un lugar tranquilo que Él tuvo la capacidad de enfrentarse al mismo diablo y salir ileso. Es por eso que una y otra vez vemos a Jesús regresar al eremos.
Tomemos como ejemplo el capítulo 1 de Marcos sobre el primer día de trabajo de Jesús como Mesías. Fue un día de maratón, se levantó temprano, enseñó en la sinagoga, luego sanó a la suegra de Pedro durante el almuerzo y se quedó hasta tarde sanando a los enfermos y endemoniados. Debe haber estado más que agotado. Sin embargo, a continuación leemos lo siguiente. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, Eremos, donde se puso a orar. Uno creería que Jesús se habría quedado durmiendo un poco y luego habría tenido un brunch con sus discípulos. Nada mejor para una recuperación postdominical que unos huevos rancheros. Bien. Pero no, en lugar de eso, Jesús se levantó temprano y salió hacia su lugar de quietud. Ten en cuenta que Jesús salió del desierto con total claridad sobre su identidad y su llamado. Tenía buen fundamento, estaba centrado, conectado con Dios y con Él mismo. Desde ese lugar de equilibrio emocional y alivio espiritual supo exactamente a qué debía decirle que sí y lo que es igual de importante, a qué decirle no. Por lo tanto, a medida que avanzan los evangelios, rápidamente te das cuenta de que el lugar de quietud era una máxima prioridad para Jesús. En Marcos encontramos una historia en donde los discípulos estaban muertos de cansancio después de unas semanas de trabajo para el reino. Leemos que, y como no tenía tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo, Eremos, y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Suena genial. Tiempo a solas con Jesús en un spa a orillas del mar de Galilea. ¿A alguno le apetece té orgánico? Desafortunadamente no es así como termina la historia. En las próximas líneas leemos que cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es tarde. Me encanta el realismo de esta historia. Hay momentos en los cuales lo que realmente necesitas es tiempo a solas con Jesús. Pero bueno, la vida transcurre y las personas pasan. Decides tomarte una noche libre, sin plan alguno, pero entonces recibes un mensaje de texto de tu jefe con una pequeña crisis en tu trabajo. Tu amiga tuvo un mal día y le vendría bien conversar al respecto. 2 horas después, sigue llorando. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has sentido que por más que lo intentes simplemente no puedes conseguir un tiempo para descansar? Estás en buena compañía con Jesús a solas. No obstante, una vez más, ese no es el fin del relato. Una lonchera de un niño, 5,000 almuerzos después, haciéndose ver el milagro de Jesús, ¿no? Leemos lo siguiente. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se les adelantaran al otro lado a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, Jesús estaba en tierra solo. Solía leer al final de esta historia y pensar, vaya, Jesús es tan espiritual que se queda despierto toda la noche orando. Y lo era. Sin embargo, considera por qué se quedó despierto toda la noche orando. Es porque fue el único momento que pudo encontrar para estar solo en quietud. Estaba tan ocupado que literalmente no tenía un instante a solas en todo el día. Así que lo único que pudo hacer fue enviar a sus aprendices lejos y quedarse despierto toda la noche en una montaña. Él sabía que pasar tiempo a solas con el Padre era mucho más importante que dormir. En las temporadas de activismo, precisamente más tiempo en el lugar de quietud, no menos. Perdón, en las temporadas de activismo, precisamente tenemos que tener más tiempo en el lugar de quietud y no menos. Definitivamente no menos. Y si estás revisando tu archivo de excusas ahora, soy una madre a tiempo completo, tengo un trabajo demandante que inicia muy temprano, soy extrovertido o introvertido, tengo problemas de atención. Frena un minuto, piensa en esto. Jesús necesitaba su tiempo en un lugar solitario. Lo repito, Jesús necesitaba ese tiempo y una cantidad suficiente. ¿Y tú piensas que no lo necesitas? Hay un párrafo de lo que el autor está poniendo que me llamó mucho la atención, en donde dice, después del desierto Jesús estaba centrado, conectado con Dios y con Él mismo.
hacía reflexión acerca de eso y en la importancia. Yo también he notado que mis mejores momentos con Dios regularmente vienen de un tiempo a solas o un tiempo de desierto desde la perspectiva que el autor lo pone. Y quiero contarles, resulta que hace algunos años se me dio por llevármela de autor de libros y entonces escribí un libro de devocionales. Y lo empecé a escribir y a medio camino ya no tenía tiempo para seguir. Y de repente me llegó una parálisis facial que me mandó fuera de lo que estaba haciendo como 3 meses. Wow. Y entonces entendí una cosa, que no tenía tiempo para completar algo que necesitaba hacer para empezar, para beneficio propio. Y entonces el Señor me dio tiempo para poder conectarme con Él y para poder terminar de escribir. Y efectivamente así me funcionó. Y entonces yo lo entendí de esa forma, ¿verdad? Creo que Dios me está llamando a que haga una pausa para que tenga más tiempo de estar con Él, porque precisamente estaba escribiendo un libro de devocionales y hablando acerca de adoración, ¿verdad? Y entonces cobró mucho más sentido para mí el hecho de escribir esas líneas. Julio, y a veces lo que nos está llenando la agenda son precisamente eventos religiosos. Y eso es lo que a mí me preocupa en mi persona, que a veces lo que tengo tan ocupada la agenda es por estar sirviendo al cuerpo de Cristo, estar en la iglesia, pero eso no sustituye mi tiempo con Dios. Y a veces lo confundimos y decimos, estoy sirviendo a Dios, nada me va a pasar. Estoy sirviendo a Dios, no me voy a enfermar. Estoy sirviendo a Dios y todo lo de Él lo va a componer, ¿verdad? Y a veces usamos mal este término que dice, si yo me ocupo de las cosas de Dios, Él se va a ocupar de mis cosas. No es así. No es así. Dios te manda a ocuparte de las cosas que Él ha puesto en tus manos, de tu familia, tus hijos, tu trabajo, incluso el ministerio que te ha dado. Dios te ha mandado a que te encargues de Él. Entonces, no llenes tu agenda de eventos nada más. Llena tu agenda primera. O sea, esa es la prioridad de tu tiempo con Dios. Eso va a llenar tu tanque y lo vemos con Jesús. Y me encanta esa última pregunta que hace el autor. Si Jesús lo necesitaba, que era el Hijo de Dios, que era el Dios mismo encarnado en esta tierra, Él necesitaba ese tiempo a solas, ese tiempo de quietud, ese tiempo de conexión con su Padre, porque Él decía, todo lo que yo hago es porque yo lo vi hacer a mi Padre. O sea, tengo esa conexión con Él. Si Jesús lo necesitaba, ¿por qué nosotros creemos que somos la excepción y tal vez no lo dices, pero tus acciones están gritando, no necesito a Dios? O sea, yo las puedo solas. Aquí me las voy yo organizando mi agenda y no necesito a Dios. Y tú podrías decir, no, pero ¿cómo va a ser eso? Yo sí necesito a Dios. Pero tus actitudes, tus acciones, tu agenda no dice que tú necesitas a Dios. Entonces, pongamos ahí cuidado. Tal vez hoy Dios nos está encendiendo esa luz a María diciendo, estás metida en muchos eventos de la iglesia, en muchos eventos religiosos, pero en realidad no estás teniendo tiempo conmigo. Y el orden correcto que hemos aprendido es mi relación con Dios primero, ¿no? Ese es lo primero, mi relación con Dios. Luego la familia, luego el trabajo y luego el servicio en la comunidad de fe en la iglesia. Y también una mentira que he escuchado, pero es que le he escuchado demasiado, y miro a Ricky como un líder que trabaja con el Ministerio de Papás, es que yo sirvo al Señor y el Señor se encarga de mis hijos. Esa es una mentira, eso no es cierto, ¿verdad? Eso está en el orden correcto, estaría mi relación con Dios, luego mi familia, mis hijos, mi esposa, la familia, pero en el cuarto lugar sería servir. Tengamos muchísimo cuidado. Y yo solo quiero mencionar algo también. A ver, si tú estás en este momentito con una situación de salud delicada, en la que tienes que hacerte algunos exámenes por colon irritable, alguna situación de estrés o de sistema nervioso, lo que sea, ¿no será también una pausa que te está llevando a meditar las cosas, a decir, tal vez me estoy afanando un poco? Sé que es una situación que puede tener otro origen. Sin embargo, yo solo quiero dejarte en el pensamiento y en el corazón esto. Puede ser que nos estemos afanando y puede ser que este tiempo lo necesito para volver a entender que no se trata de mí. Yo en algún momento de mi vida sentí que Dios me dijo a mí, ya hay un Mesías y es suficiente, ¿verdad? No te la lleves de Mesías. Y entendí que muchas veces uno quiere hacer tantas cosas, sin embargo, debemos descansar en el Señor y abandonarlo. Ese concepto a mí de abandonarlo me encanta tanto porque es dejarnos caer en sus brazos y saber que Él es el quien nos sostiene. Así de que si estás en ese momento de dificultad, yo te animo en el nombre de Jesús a que medites en ese momento y que dejes esa carga en el Señor. Sí, es lindo y pensar en que para hacer eso tenemos que tener las prioridades correctas y tomar decisiones que no son fáciles. El autor dice, desde ese lugar de equilibrio emocional y alivio espiritual, supo exactamente a qué debía decirle sí y lo que es igual de importante,
a qué decirle no. Y fíjense que nuestra vida muchas veces está reinada por el tratar de quedar bien con los demás y hacer lo que creemos que es necesario y decir sí a todo. Y solo quiero recordarles una cosa que leí de una persona genial. Y dice, no es una oración completa. Wow. ¿Verdad? Me fascina. Muy bien, Buenísimo. yo quiero invitarlos para que en esta mañana nos unamos y hagamos una oración. Si tú necesitas hoy pedirle al Señor que intervenga en tu vida y quieres dedicarte a Él, acompáñanos en esta oración. Señor, en esta mañana queremos poner nuestra vida en tus manos. Señor, no queremos ponerte en un lugar incorrecto en el orden de prioridades de nuestra vida. Señor, porque a veces pensamos que es el trabajo, traer recursos a la familia, lo que necesitamos. Hoy queremos ponerte a ti en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra agenda, en las prioridades de lo que debemos hacer. Señor, ayúdanos a convencernos del hambre y la sed que nuestra vida tiene de ti, Señor, y que podamos buscarte a partir de hoy con deseo, con anhelo, con hambre, con sed, Señor, y con esa necesidad de que nada tenemos si tú no estás con nosotros, Señor, y que todo lo demás, el trabajo, la familia, el ministerio y lo que hacemos, Señor, todo esté fundamentado en ti y en el tiempo que disponemos para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que hagamos una breve ronda de despedida. Solo quiero invitarte a que le pidas a Dios que abra tus oídos espirituales para escuchar su voz y saber qué es lo que Él quiere y te está llamando a hacer y qué es aquello que estás haciendo simplemente por quedar bien con los demás y solamente te está absorbiendo el tiempo valioso de tu vida. Y en nuestras temporadas más ocupadas necesitamos más de Jesús, no menos. Sí, y solo quiero recordarles una cosa. Va a ser necesario decirle no a muchas cosas buenas para decirle sí a las cosas más importantes. Estamos en la temporada un día a la vez. No, estoy al revés. Sin estrés. un día a la vez. Y queremos invitarte para que a partir de hoy dediques un tiempo para hablar con Dios. Y lo dice el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Te invito para que no te separes. Y como lo decimos siempre, no vaya solo ni mal acompañado. ¡Vaya con Dios!